segura con el mensaje de esta mañana. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor. Dios me les bendiga, amados. Estamos bendecidos y estamos en victoria. Hay una presencia maravillosa en este lugar. ¿Sabe qué, hermano? Este lugar está saturado de la bendición de Dios. Hemos recibido una visitación del Espíritu Santo de una manera sobrepoderosa. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué venía a mi mente ahora? Probablemente los 120 que estaban en aquel aposento, algo estaban esperando, así como lo que recibimos hoy. Bendito sea el Señor. Porque cuando un pueblo le adora en espíritu y verdad, ahí desciende su gloria, ahí desciende su poder, ahí desciende su manifestación. ¡Aleluya! Y es ahí donde la iglesia empieza a traer respuesta. Mire, hermano, que el Señor nos ha venido llevando sobre una línea. Todos los que hemos estado metidos en el ayuno, buscando la presencia, buscando el rostro, pidiéndole al Señor: Señor, santifica mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida. Pero también hemos hecho ese ayuno esperando respuesta de Dios. Y el Señor en esta mañana trae respuesta para tu vida. Aunque no la veas, aunque no la sientas, la respuesta viene de camino. La respuesta viene de camino. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe qué tienes que hacer? Declarar esa palabra, creer esa palabra, apropiarte de esa palabra. Bendito sea el Señor. Y así empezarás a caminar en fe. Porque eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia que no camine por lo que ve, sino camine en el momento de Dios. Que camine a través de la fe. Que experimente ese valle de sombra y de muerte, sabiendo que del otro lado está la bendición de Dios esperándote. Está la respuesta de Dios esperándote. Bendito sea el Señor. Y en esta mañana, hermanos, el Señor habló a mi corazón en la madrugada, toda la semana. Yo le decía a mi hermano Joan toda la semana de pagar un precio, decirle: Señor, dame, ¿de qué voy a predicar? Y hoy en la madrugada el Señor me levanta y me da esta palabra, Romanos, alabado sea el Señor, Romanos 8. Gloria a Jesús. Romanos 8, Romanos 10, capítulo 8. Gloria al Señor. Hay poder en su presencia. Hay poder en su presencia. Usted me contesta con un fuerte amén cuando lo tiene. Dice la palabra del Señor, honrando a los tres grandes. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, delante de tu presencia, Señor, estamos creyendo a tu palabra. Estamos creyendo, Señor, que tu presencia es real, que tu Espíritu Santo está en medio de tu iglesia. Ahora, Dios, permite que esta palabra fluya, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro entendimiento y a todo nuestro ser. Ahora, en el nombre de Jesús, que esta palabra lleve vida, que esta palabra lleve fruto, que esta palabra, ahora cabe en los corazones y en las mentes, Señor, de los que las escuchan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué dice Dios acerca de ti? Ahí está la palabra en tu boca. He puesto como título, hermano, esta palabra: solamente declara. ¿Cuál? Solamente declara. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los hijos de Dios tenemos que aprender a declarar. Los hijos de Dios no podemos estar callados. El enemigo no nos puede tener silenciados. Usted y yo tenemos que aprender a hablar. Y no solamente hablar, a creer en nuestro corazón y declarar con nuestra boca lo que nuestros ojos verán. Porque esa es la palabra de fe que está escrita en esta Santa Biblia. Y algo, hermano, que el Señor me llevaba. El Señor había llegado a Capernaum. Jesús venía transitando por muchos lugares.
Y entre estos lugares, ¿sabe qué, hermano Johanan? Habían ocurrido milagros. Habían ocurrido sanidades. Habían ocurrido liberaciones. El Señor Jesús había llegado a la casa de la suegra de Pedro y dice la Biblia que esa mujer estaba ahí tendida con una fiebre terrible. Y él solamente declaró y aquella mujer al instante fue sanada. También nos relata aquel hombre de la mano seca que fue sanado. También nos habla la palabra sobre aquel grupo de hombres que estaban endemoniados en Gadara. Bendito sea el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Los liberó. También podemos encontrar que la hija de Jairo había muerto. Pero ¿qué dijo Jesús? No la toquen, no lloren, porque ella no está muerta, tan solo duerme. Y le dio la palabra a esa joven y esa joven se levantó. Bendito sea Cristo. Y si nos vamos a través de la historia del Antiguo Testamento, podíamos entender cómo el Señor usó a grandes hombres para hablar a su pueblo, para que la fe en ellos creciera, para que pudieran entender que tenemos un Dios vivo, un Dios de poder, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En el momento en que el Señor le habló a Noé: construirás una arca y la harás conforme al modelo. ¿Cómo entró la palabra sobre Noé? A través del oír. Bendito sea el Señor. Escuchó la palabra y una vez que escuchó, la declaró y la puso en práctica durante mucho tiempo sobre aquel pueblo donde él vivía. Mas sin embargo, solamente su casa pudo entrar en esa barca. Mas sin embargo, solamente la casa de Noé pudo ser salva de aquellas torrentes de lluvia que venían sobre esa tierra. Bendito sea el Señor. Y así como en ese tiempo ese pueblo experimentó aquella lluvia tempestuosa. Yo no sé, hermano, lo que tú has venido experimentando durante esta semana. Puede ser que has experimentado un diluvio terrible sobre tu vida, de enfermedad, de opresión, bendito sea el Señor, de miseria, de cansancio. No sé cuál es tu diluvio, pero solo puedo decirte que el Señor está a la puerta y solamente tienes que tocar, solamente tienes que declarar, solamente tienes que entrar, aleluya, para que esa lluvia se convierta en bendición sobre tu vida. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice la palabra que Jesús llegó a Capernaum y se había corrido la voz de que ese hombre hacía milagros. Se había corrido la voz de que Jesús hablaba sabiduría, hablaba entendimiento, hablaba conocimiento. Es más, de que Jesús entendía el pensamiento del hombre. Por lo tanto, en medio de aquella multitud que le seguía, probablemente aquella multitud había mirado y había experimentado milagros. Pero ¿sabe qué? De ahí no habían pasado. Porque muchas veces nuestros ojos ven los milagros, pero nosotros no logramos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y seguimos dudando y seguimos cuestionando. Mire usted que cuando Jesús le dijo a los discípulos: súbanse a la barca y vamos a cruzar del otro lado, y dice la palabra que subidos en esa barca, que vino una fuerte tempestad. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Dormido. Cuando aquellos hombres miran que se está metiendo el agua sobre la barca, ¿qué hacen? Corren a despertar al maestro. Maestro, despierta que nos ahogamos. ¿Cuántos milagros habían experimentado ellos? ¿Cuántas cosas maravillosas habían visto sus ojos? Pero aún así seguían dudando. Dice que cuando el Señor se levanta y calma y ordena que los vientos se calmen, decían: ¿y este quién es? ¿Cuál es la autoridad que tiene que aún los vientos le obedecen? ¿Habían experimentado milagros, sí o no? ¿Habían caminado bajo la fe que les transmitía el Señor Jesús, sí o no? Pero aún seguían dudando. ¿Cuántos de nosotros encontramos respuesta en el Señor y seguimos dudando? Señor, ¿será que tú me llamaste? Señor, ¿será que este es mi tiempo?
Déjame decirle que el que no arrebata, otro se lleva lo que es tuyo. Bendito sea el Señor. Este camino, dijo el Señor a través de su palabra, que es de valientes, y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Alabanzas al que vive. Por lo tanto, cuando Jesús llega a Capernaum, toda aquella multitud le seguía, toda aquella multitud estaba a la expectativa de lo que estaba sucediendo, pero en medio de esas cosas, hermana Vilma, habían personas infiltradas. Bendito sea el Señor. Habían personas que seguían muy de cerca los pasos de Jesús. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Para qué? Para que en el mínimo que él se equivocara, aprenderlo y llevarlo ante las autoridades para eliminarlo. ¿Cuántos de nosotros en medio de este caminar, en medio de esta vida, hemos experimentado con infiltrados que nos están siguiendo, que nos están mirando las espaldas a ver qué hacemos o qué no hacemos, que nos susurran al oído? ¿Sí o no? Ahí no te valoran, ahí no te quieren. ¿Para qué ayunas tanto? ¿Para qué oras tanto? Mire, entre más ayunan, más endemoniado se pone su marido. Bendito sea el Señor. Y nosotros abrazamos aquella palabra y la guardamos en nuestro corazón. Y no solo eso, hermano, la declaramos con nuestra boca. Y por eso aquel hermano experimentó bendición, aquella hermana experimentó bendición, y a mí no me pasa nada. ¿Y por qué a mí no me pasa nada? Porque estoy creyendo las mentiras de Satanás, porque estoy creyendo al enemigo que debe estar, ¿sabe dónde? Bajo la planta de mis pies, bajo la planta de mis pies. Bendito sea el Señor, porque ya Jesucristo pagó un precio. Y muchas veces, hermano, creemos que la misericordia de Dios es tan maravillosa que nosotros no tenemos que hacer nada. Déjeme decirle que la misericordia de Dios es incomparable, pero yo tengo que pagar un precio. Cuenta la historia en el libro de Lucas capítulo 1 en adelante, que cuando el Señor entra a Capernaum, había un hombre, un centurión romano. Este centurión era una persona escogida por el ejército, donde después de ser soldado se le sube a un rango mayor, alabanzas al que vive, y tenía aproximadamente entre 80 a 100 hombres a su cargo. Era un hombre de autoridad, era un hombre de poderío. Recordemos, hermano, que los romanos tenían a los judíos como esclavos, vivían bajo la opresión de los romanos, alabanzas al que vive. Pero ¿sabe qué encuentro a través de la palabra? Acompáñeme, bendito sea Cristo. Lucas capítulo 7 versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Dice su palabra: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, pero quizás muchos no habían creído. Le escucharon, pero muchos no le entendieron. Alabanzas al que vive. Por lo tanto, Jesús entra a Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cosas como increíbles que pudieran pasar con una persona que tenía mucha autoridad, una persona que tenía a cargo muchos hombres, una persona que podía pensar en sí mismo que era más que cualquiera. Bendito sea el Señor, pero tenía un servidor, tenía un esclavo, y dice la palabra que ese hombre estaba enfermo. ¿No era más fácil para el centurión, hermano José, dejarlo ahí que se muriera? Simplemente él iba a salir y compraba otro. Pero este hombre, este centurión, a pesar de no conocer a Dios, tenía un corazón noble. Ya había un trato especial para con esa vida.
Ya había algo que Dios había empezado a operar en ese hombre. Y dice que él había recorrido buscando cómo sanar, cómo ese sirviente se sanara, cómo ese sirviente se levantara y volviera a ser el mismo, aquel que le servía, aquel que le guardaba, aquel que le cuidaba. Bendito sea el Señor. Y había recorrido muchos lugares y no había encontrado respuesta. Pero cuando el centurión escucha que anda Jesús ahí en ese camino, dice la palabra, hermano, qué hermoso. Aún él, teniendo tanta autoridad, sabía que no era digno de presentarse delante de Jesús. Por lo tanto, dice que envía a sus ancianos a que le rueguen y a que le supliquen a Jesús que venga hasta su casa para que su sirviente sea sanado. Dice la palabra que aquellos ancianos salen al camino con Jesús y empiezan a suplicarle. Probablemente, hermano, empiezan a humillarle y a decirle: Señor, por favor, nuestro amo nos ha mandado. Él necesita que tú visites su casa. Él necesita que tú hagas un milagro con ese sirviente. Nuestro amo ha sido bueno con nosotros. Nuestro amo ha sido excelente con nosotros. Por lo tanto, en este día te suplicamos, maestro, que vayas a la casa. Acompáñanos. Él necesita que tú entres. ¿Cuántos de nosotros nos hemos humillado ante el Señor en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, en medio de la dificultad? Y le hemos dicho: Señor, aquí estoy, vengo de rastras, vengo humillada, reconociendo que sin ti no soy nada, pero reconociendo que yo necesito que tú entres en mi vida, que yo necesito que tú entres en mi casa. Porque ¿sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que aprender a tener a Jesús en primer lugar. Porque cuando yo tengo a Cristo en mi vida en primer lugar, Él lo llena todo, Él lo cambia todo, Él lo transforma todo. Bendito sea el Señor. Todo lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Toda respuesta negativa que se ha declarado en tu vida, bendito sea el Señor, Jesús la cambia a favor tuyo. Toda palabra negativa, hermano, que se ha proferido en contra de los hijos de Dios, se declara inoperante e inactiva a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquellos hombres le suplican a Jesús y dice la Biblia que Él empieza a caminar. Alabanzas al que vive, porque ellos le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto. Este centurión, a pesar de su poderío y de todo lo que él tenía, el rango que tenía en medio de ese ejército, ¿sabe qué, hermano? Nunca se las creyó más que nadie. Era una persona que en medio de todas las cosas luchaba por su nación. Ahí en el versículo 5 dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Eso no le correspondía a él. Pero es que, hermanos, esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y el Señor nos ha escogido para cosas mayores. Cuando el Señor te miró, alabanzas al Señor, dijo: mío eres tú. ¿Sí o no? Y dice que nos puso nombre. Por lo tanto, hermano, es cuestión de creerlo. Es cuestión de declarar esa palabra. Y este hombre sabía que él podía hacer mucho por su nación. Sabía que él podía ser de bendición por su nación, aún sin tener a Cristo. Pero mire qué interesante, dice: y entonces Jesús se fue con ellos. Pero cuando ya no estaba tan lejos de la casa, versículo 6, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Así que el Señor nos ha dado autoridad, hermano. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y que nos ha dicho que toda rodilla se doblará
y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero también la palabra dice que Él nos ha dado autoridad, que Él nos ha enviado a hollar serpientes y escorpiones. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, hermano, ¿qué nos cuesta a nosotros declarar la palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto, bendito sea el Señor, entender que Dios nos ha escogido para cosas mayores? Que el Señor no quiere que nosotros seamos siempre caminando bajo el mismo círculo. Alabado sea Cristo, sin experimentar un cambio, sin experimentar que somos nueva criatura en Él. ¿Qué más necesita usted y qué más necesito yo para entender que la mano del Señor opera a mi favor? Hay situaciones que nosotros pasamos que el hombre no nos puede ayudar, que nuestros esposos no nos pueden ayudar, que sus esposas no te pueden ayudar, aunque tus jefes no te pueden ayudar. Pero tenemos al más grande por excelencia, que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro consolador, nuestro ayudador y nuestro libertador. Por lo tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. Alabanzas al que vive. Dice la palabra que aquel hombre, cuando envía a sus amigos a decirle a Jesús: no soy digno de que llegues a mi casa, solamente yo necesito que tú declares la palabra. Dice que Jesús se sorprendió en sobremanera de la fe de aquel hombre. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que muchos le seguían, que muchos le adoraban, que muchos le alababan, pero en medio de todos esos muchos no había fe como la que había en ese hombre. Qué difícil es cuando yo le digo a usted: hay que caminar sin ver. Qué difícil es, amado hermano, que aún estando yo enferma le diga a ustedes: tenemos un Cristo de sanidad. Porque la palabra dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Qué difícil es que yo les pueda enseñar a ustedes sobre la bendición económica cuando mi vida está pasando apretura. Pero ¿sabe qué? Esa es la fe que el Señor quiere. Porque yo no voy a caminar por vista, sino voy a caminar por fe. Porque cuando yo camino por vista, cuando las cosas se empiecen a poner duras, hermana Carla, mis ojos me van a traicionar. Y entonces yo voy a decir: no, por aquí no me voy a cambiar de camino. Pero cuando yo camino por fe, en medio de las circunstancias, en medio de la soledad, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, en medio de las pruebas, de las espinas, de la amargura, oh, Rabai, Camanda, Rabaquía, ahí está su presencia, ahí está su mano levantándome, fortaleciéndome, porque algo he entendido: que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y por lo tanto no voy a temer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, gloria al que vive. Gloria al que vive. Hay una autoridad, hermano, que el Señor nos ha delegado. De cierto os digo, dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12: el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores que estas las hará. Qué hermoso, aleluya. Podremos hacer cosas mayores de las que hemos visto, pero solamente tengo que creer con mi corazón. Mire, hermano, yo no sé si usted vendría con su corazón herido, con su corazón sufrido, doliéndole sus sentimientos, sintiéndose enfermo en este día. Tal vez el enemigo ha estado susurrando y diciéndole: te queda pocos días. Allá usted sí se lo cree. Allá usted sí le está creyendo a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero qué lindo cuando nos apropiamos de esa palabra y podemos decir: hemos mirado cómo el Señor usa al pastor y hemos mirado cómo la gente se convierte, pero yo voy a hacer cosas mayores. ¿Sí o no? A través de la palabra lo hemos experimentado, a través de la palabra lo hemos vivido.
Para los que son padres, cosas que nosotros no pudimos realizar, ¿cuál es nuestra expectativa? Que nuestros hijos las realicen. Que nuestros hijos sean mayores que nosotros, bendito sea el Señor. Y si ese es nuestro pensamiento de padre, ¿cuánto más será el pensamiento de Dios para contigo y para conmigo? Porque dice su palabra que el Señor tiene pensamientos de bien para mí. Que Él tiene pensamientos de paz para mí. Así que nada ni nadie me tiene que robar la paz. Nada ni nadie me tiene que robar el gozo. Nada ni nadie tiene que robarme la bendición que solo Cristo me pudo dar. La bendición que solo Cristo me pudo dar. Aleluya. Hermano, aprenda a arrebatarle a Dios. Yo no sé lo que usted le está pidiendo. Aprenda a creerle al Señor. Es más, camine un paso más allá. Porque la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Si usted quiere su casa, hermano, empiece a declarar. Y no solo a declarar. Cómprese un buen llavero para esas llaves que van a ser entregadas en su mano. Bendito sea el Señor. Camine un paso más allá. Si usted le está pidiendo al Señor un carro, pues ¿qué tiene que hacer primero? Aprenda a manejar. Alabado sea Cristo. Y cuando ya usted tenga esos papeles en su mano, ahora sí, empiece a comprar alfombras para su carro. Empiece a comprarle un faro a la manivela. Haga cosas, bendito sea el Señor, que van a conmover la mano de Dios sobre tu vida. Porque esa es la fe que Dios quiere. Esa es la fe que Dios quiere. Que yo actúe aún sin ver. Yo muchas veces les he contado esto. Y tiempo atrás, hermano, mucho tiempo atrás, la refrigeradora que yo tenía estaba muy viejita. Y yo decía, Señor, yo necesito una refrigeradora. Pero en aquel momento no había cómo comprar una refrigeradora. Y recuerdo que en un viaje que hicimos a Panamá, a una convención, una de las hermanas que estaba conmigo, yo le dije, hermana, yo me voy a llevar esos adornos. Habían unas bellezas para la refrigeradora. Sí, pastora, sí, porque yo sé que yo me llevo estos adornos y el Señor me va a dar una refri nueva. Hermanos, si yo compré aquellos adornos, recuerdo que eran 4 adornos diferentes en cerámica. Y yo venía ilusionada con aquellos adornos. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Llegó mi refri. Días después, creo que fue 2 semanas después, la refrigeradora viejita se murió. Y el Señor utilizó a mi cuñada, que tenía una refrigeradora recién comprada. Bendito sea el Señor. Es que estas son las cosas que solo Dios puede hacer. Alabado sea el Señor. Y ¿sabe qué me dijo? Llévese esa refri. Esa refri es suya. Alabanzas al que vive. Porque el Señor opera así, en medio de lo que yo no veo, pero creo. Ahí Él actúa. Aleluya. Por lo tanto, hermano, 3 claves que yo le voy a dar en esta hora, porque el tiempo ya se nos fue. Recuerde, número 1, no existe nadie mayor sino Jesucristo. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos, aleluya, y de los que estamos en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Número 2, el Señor nos ha entregado autoridad. Autoridad que fue entregada sobre tu vida y sobre mi vida. De cierto, era el libro que leíamos, Juan 14, 12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también mayores. Y número 3, usa esa autoridad que ha sido entregada. ¿Y cómo la voy a usar? Declarando, creyendo, poniendo mi fe a ser activada. En esta mañana, en esta tarde ya, el Señor quiere hombres y mujeres que nos activemos, hombres y mujeres que declaremos, hombres y mujeres que pidamos. Ahora me llamaba la atención lo que mi hermano Joan me decía, porque dice que él vino a hacer el ayuno, creyendo. Escuche esto.
que era por santificación de su vida. Todos entramos en esa línea. Pero estando aquí, el Señor le habló que no solamente pidiera por santificación, sino que pidiera lo que él necesitaba. Alabanzas al que vive. Así que todo viene de la mano, hermano. Pida usted por santificación en su vida, pero también pida al Señor, declare sus derechos, declare lo que el Señor ha entregado, declare lo que el Señor te ha prometido. Todo lo que yo necesito, todo lo que yo necesito que el Señor haga en mi vida, empiece a declararlo, empiece a confesarlo, empiece a mirarlo, empiece a abrazarlo, abrácelo todos los días, reclámelo todos los días, agárrelo fuerte, bendito sea el Señor. Y usted empezará a bendecir. Usted empezará a bendecir al Señor cuando nunca antes lo ha hecho, porque Él va a llenar su boca. Pero además de eso, su vida, hermano, va a empezar a experimentar un cambio. Y no solamente un cambio en usted, sino un cambio en todo lo que le concierne a tu vida, en su familia, en su generación. Alabanza sea el Señor. Donde quiera que usted vaya, en su trabajo, en sus estudios, ahí la mano del Señor empezará a operar a favor tuyo. Pero solamente es de declarar, es de declarar. Mire, hermano, el Señor Jesús pagó un precio por ti, por mí, un precio alto, un precio costoso, que fue de derramar esa sangre en la cruz del Calvario. Y por lo tanto Él nos dio esa autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Alabanzas a Cristo. No tengo que recurrir al brujo, no tengo que recurrir al hechicero, no tengo que recurrir a las cartas del horóscopo, porque voy a recurrir a Jesucristo. Oh, maravilloso Señor. Gloria a Jesús. Muchos de nosotros no estamos viviendo la vida de calidad que Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque no estamos pidiendo, porque no estamos declarando. Y no se confunda, hermano, yo no le estoy hablando aquí a usted sobre la vida de prosperidad, porque cuando mi vida está llena del Espíritu Santo, todas las cosas vendrán añadidas. Es una promesa y será así en mi vida y en la tuya. Hace mucho tiempo, ya con esto voy a terminar, gloria al Señor. Hace mucho tiempo, hermanos, yo recordaba una historia, una reflexión que a mí me contaron. Pues resulta que había un hombre que lo había perdido todo, se había quedado sin dinero, se había quedado en la ruina. Y lo único que le quedaba eran unos cuantos centavitos por ahí. Gracias, hermano. Bendito sea el Señor. Y con esa platita que le quedó, dice que este hombre dijo: bueno, yo me voy a comprar un boleto en un crucero. Voy a cruzar del otro lado, a ver si del otro lado, hermano Tony, me va mejor. Voy a intentar, voy a jugarme ya la última carta, a ver si del otro lado algo bueno me pasa. Por lo tanto, él va y compra aquel boleto en el crucero. Él se viene agradecido que le alcanzó. Pero ¿sabe qué, hermana Rosy? No tenía más dinero. Y él pensaba, son 6 días de estar en alta mar. ¿Qué voy a comer? Así que abrió su refri y lo único que pudo encontrar ahí fue pan y queso. Y dice que él llenó aquella maleta con pan y queso y se fue al crucero. Cuando el capitán hacía el anuncio que era la hora de comida, aquel hombre se iba y se metía a su aposento, aquel camarote que un día le dijeron: bueno, durante este recorrido usted va a dormir aquí, este va a ser su espacio. Y él, cuando miraba que toda la gente empezaba a salir al restaurante y empezaba a mirar que platos iban y platos venían, comida iba y comida venía, él se iba y se metía en aquella habitación a comer pan y queso. Y así estuvo durante 5 días. Pero el 6º día le entró como una colerita, ¿verdad? Esa ira santa. Bendito sea el Señor. Y dice que este hombre al 6º día dijo: pues hoy ya me harté del pan y el queso. Me voy a ir a sentar al restaurante y voy a pedir todo lo que hay. Voy a comer por lo que todos estos días no he comido. Alabado sea el Señor. Y dice que el hombre se sienta y por dentro está pensando: y cuando este salonero venga a cobrarme, ¿qué le voy a decir si yo no tengo plata?
bueno, la verdad es que mi estómago va a estar lleno. Si me quiere tirar por la borda, que me tire. O tal vez me pongan a lavar platos y tengan un poquito de piedad de mí. Por lo tanto dice que él empezó a pedir y comida iba y comida venía, y ahora sí está lleno aquel hombre. Pero la historia no termina ahí. Dice que cuando viene el salonero a recoger aquella cantidad de platos que usted se puede imaginar, él le dice: mire, señor, yo tengo un problema muy serio, porque yo no tengo plata. El único dinero que tenía fue el que invertí en ese boleto, y por lo tanto usted tendrá piedad de mí. Si usted quiere, póngame a hacer oficio aquí, y si no, pues tíreme a la borda. Usted sabrá lo que hace conmigo, pero ya yo me comí toda esa comida, ya no puedo hacer nada. Dice que el mesero muy amablemente le dice: ¿usted tiene su boleto ahí? Sí, señor, aquí lo tengo, muéstremelo. Dice que él saca el boleto y el mesero empieza por la reversa a leer todas las indicaciones, y muy sonriente le dijo: ay, señor, pero ¿por qué usted ha estado comiendo pan y queso? Si en este boleto iba incluida toda la comida de los 6 días. ¿Sabe por qué nosotros comemos solo pan y queso? Porque no leemos las indicaciones que están aquí. Bendito sea el Señor, alabado sea Cristo. Y nos hemos declarado a comer solo pan y queso. ¡Aleluya! Cuando hay mucha bendición que viene de camino, cuando hay mucha bendición que está esperando por ti, por mí, aleluya, porque ya hay uno que pagó el precio, ya hay uno que nos redimió de la muerte, del pecado. Oh, bendito sea el Señor. Ya hay uno que nos redimió de la miseria. Aleluya, que hay una presencia gloriosa. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, tengo que aprender a leer esas indicaciones. Por lo tanto, tengo que aprender a creer. Por lo tanto, no me puedo conformar con lo que he recibido, con las miserias, con las migajas. Tengo que clamar, tengo que pedir, tengo que pagar un precio. Aleluya. Oh, mi alma tiene que desgarrarse, mi alma tiene que humillarse, porque cuando yo me humillo, los cielos son abiertos a mi favor. Cuando yo me humillo, amado hermano, la presencia de Dios desciende sobre mi vida de una manera especial. Y cuando tengo el Espíritu Santo, aleluya, lo demás no importa, porque Él lo ha llenado todo, porque Él lo ha cambiado todo, porque Él lo ha transformado todo. Así que, hermano, en esta hora no se conforme a comer solo pan y queso. Bendito sea el Señor. Pídale a Dios estar sentado a la mesa del Rey. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria al que vive. Hay presencia de Dios, hay presencia de Dios en este lugar. El Señor te está llamando a la mesa, el Señor te está llamando a la mesa. Oh, levántate, levántate en esta hora, levántate en esta hora y toma tu lugar. Oh, Rabaikanda, Rabaikia. Este es el tiempo que el Señor quiere. Que esta iglesia que ha sido redimida, que ha sido comprada a precio de sangre, empiece a caminar por fe, empiece a declarar. No importa que el mundo nos llame locos, a eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es que Dios me conozca, que el Señor diga: ahí está mi hija, ahí está mi hijo. Oh, Ramay Kanda Rebeikia. Lo que me debe preocupar, amado hermano, es que en ese boleto que el Señor me dio para la vida eterna siga escrito mi nombre, siga escrito mi nombre. Y cuando el Señor venga o me llame a su presencia, pueda llegar un día y estar frente a Él cara a cara diciéndole: Abba Padre, aquí estoy. Oh, Rabai Kamanda Rabaikia. El Señor ha prometido que levantará tu vida cuando nunca antes lo has experimentado.
Pero cuando el Señor empiece a hacer milagros en ti, no te quedes callado. Decláralo, decláralo, decláralo. Porque el mundo tiene que conocer y el mundo tiene que entender que seguimos teniendo a un Dios de milagros, a un Dios maravilloso, a un Dios poderoso. Créele al Señor en esta hora. Créele al Señor en esta hora. No sigas recogiendo las migajas de la mesa. No sigas escuchando aquella palabra negativa. Porque ¿sabe qué me dice el Señor en esta hora? El Señor quitará de tu lado la gente que te ha estorbado para que tú crezcas. Rabaikenda, Rabaikia. El Señor empezará a quitar amistades que te han saturado de palabras negativas. Oh, Rabaikanda, Rebakia. El Señor empezará a quitar todo aquello que te ha tenido atada y atado ahora en el nombre de Jesús. Pero antes que eso ocurra, humíllate delante de la presencia del Señor. Antes que eso ocurra, humíllate como se humilló el centurión y declara la palabra. Solamente eso basta. Humillación y declaración de la palabra sobre ti. Y empezarás a experimentar la luz de la aurora sobre tu vida, que va de aumento en aumento hasta que el día amanezca. Aleluya. Santa es tu presencia, Jesús. No le digas más al Señor que no puedo. No le pongas más excusas baratas a Dios cuando te llama, cuando toca tu puerta. Porque hoy es el día que el Señor te da la oportunidad. Yo no sé mañana, yo no sé dentro de un mes qué pasará, pero puedo decir que hoy el Señor te llama. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Créele a Dios y declara la palabra en esta tarde. Oh, maravilloso Jesús, yo en esta hora abro el altar. Abro el altar, hermano. Creo que la palabra ha sido clara. Creo que el Señor nos ha hablado, nos ha consolado, nos ha confrontado. Pero este es el día que el Señor quiere mirar un hombre y una mujer con decisión. Un hombre y una mujer que están dispuestos a transformar. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Rompe el molde en esta hora. Sí, Señor. Que te espera tu buen En el nombre de Jesús. Salvador. Ven a Él. En el nombre de Jesús. Ahora. Oh, hay milagros que el Señor está haciendo en tu vida en esta mañana. Oh, Rabaikanda, Rabaikia. Hay una semilla que está siendo sembrada en ti ahora, que crecerá y dará fruto. Rabaikanda, Rabaikia. Oh, créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Aleluya. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Siempre serás. Si en verdad me quisieras seguir. Oh, Jesús, hallarás. Ven a
carmesí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Ella me enfermaste, con ella pagaste tú por mí. Lávame en tu sangre,